Buenos días, mi nombre es Daniel Guisao, los voy a estar acompañando en este taller que titulamos de comparación y método comparado. Yo soy el coordinador del semillero de América Latina en perspectiva comparada y me gustaría presentar a mis compañeros de semillero, Laura y Will. Bueno, la idea es que primero que todo tengamos una conversación acerca de qué es lo que significa comparación y qué es lo que significa eso del método comparado, que puede ser algo distante, algo difícil. Y después tengamos un espacio de taller en el cual, a partir de una actividad que les hemos propuesta, analicemos algunos estudios comparados que han hecho y observemos en ellos ciertas cosas, como las hipótesis, el tiempo de investigación, cuál es el nivel de abstracción de sus conceptos, y en ese sentido podamos, no sé, acercarnos un poco a esto del método comparado de una forma un poco más, yo diría, lúdica. Entonces, bueno, esperaba que permanente, perdón, al registro, pero creo que estamos muy bien. Entonces, ¿me puedes seguir? Sí, por favor. Hay una propuesta que yo a ustedes les traigo con esto de las comparaciones, y es entender que en todos los momentos de nuestra vida, tal vez en todos los momentos, estamos comparando. Y que es un ejercicio innato de los seres humanos, tal vez, en el cual siempre estamos haciendo elección de una cosa sobre muchas otras cosas. Entonces podemos pensar en una carta de un restaurante, el transporte que vamos a tomar, no sé, profesores con los cuales vamos a dar recursos, las horas a las cuales vamos a dar recursos. Y eso lo escogemos de acuerdo a un sentido de utilidad que eso nos ofrece por encima de otras cosas. Yo no sé quiénes de ustedes, lo que Camilo, fue niño en los 90, 2000, y él, como yo, compartimos un trauma con respecto a los caballeros del Zodiaco. Ese fue nuestro pedido del niño Dios desde que yo tuve memoria. Nunca lo tuve, pero siempre estuvo presente. Y pasa una cosa muy interesante con esto de los regalos de Navidad, y es que los regalos de Navidad, de cierta manera, son una lección sobre un vasto mercado de los juguetes que existen en esos momentos. Está mirado, no sé, por la publicidad, por el mismo sistema capitalista, por los medios de consumo, pero es algo que está presente en nuestra vida. Entonces, yo he ponido, por decirlo así, algunas de las cosas que yo siempre soñé, un cabello de zodiaco, el autolavado, un trauma de la niñez. Y pensaba como que, ¿qué tenía mi hermanita? Mi hermanita siempre pedía el carro de la Barbie, la casa, ese era su sueño, por decirlo así, pues claro, la pregunta que sería, ¿ustedes qué escogían? ¿Y por qué lo escogían? ¿Qué juguete les habría gustado tener que haber sido niños, cuando eran niños? O incluso ahora, ¿qué juguete les gustaría tener? Sí, la pista de juego. ¿Cuál pista? Cualquiera. Cualquiera. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. ¿Cuál regalo habrías escogido por encima de todas las cosas? Los Legos. Los Legos. Camilo, vos. Los carros a control remoto. Ese traído me lo pude dar yo, pero para los 12 años. Bueno, ahora voy a jugar con mi carrito de presentación más alta. Ahora voy yo. Y es muy interesante eso porque lo que hacemos ahí definitivamente es una comparación. Pasa una cosa muy interesante y es que tal vez no tenemos claro que eso es una comparación. Y lo que consideramos es que eso es una elección. Acá, por ejemplo, que está Camilo, cuando nosotros escogemos un político por el cual votar, de cierta manera lo estamos eligiendo por una comparación que hacemos con respecto a otros. Y ahí el tema sería, bueno, pero ¿cómo estamos haciendo esta comparación? Estamos haciendo una comparación metódica, basada en indicadores que nos pueden generar cosas, o esta comparación funciona bajo términos diferentes. El punto ahí está en que hay diferentes tipos de elección, hay diferentes tipos de atracción, y unos pueden tomar decisiones por unas cosas y otros por otras. Y en ese sentido es que traigo esto de la comparación en la vida cotidiana y qué es lo que ofrece, por ejemplo, comparar. Es muy interesante porque nosotros siempre estamos comparando, pero pasa otra cosa y es entonces, ¿por qué no comparar, por ejemplo, en la universidad?
publicidad? ¿Por qué no comparar, por ejemplo, indicadores? ¿Por qué no comparar, por ejemplo, los objetivos? ¿Y por qué no comparar, por ejemplo, transversalmente la investigación? ¿Qué es lo que nos detiene para hacer eso? Si en todo momento, luego, en este sistema, estamos comparando. No sé, ¿qué respuestas tienen ustedes? Es porque, por favor. No. ¿Por qué no comparamos? ¿Qué pasa normalmente cuando comparamos? ¿Para qué se utiliza la comparación en nuestras vidas? Hay un caso muy especial, a mí me gusta hacer muchos chistes de tías, y es que cuando vamos, por ejemplo, a una reunión familiar, siempre somos el objeto de una investigación. Mientras usted está haciendo esto, su primo está siendo exitoso, está teniendo un trabajo a término indefinido, ya compró su segundo apartamento, volvió a cambiar de carro, y ¿usted qué es lo que está haciendo? Y en ese sentido es muy interesante porque normalmente comparar se asocia con señalar de una forma peyorativa, no sé, tal vez cosas malas o cosas no tan buenas, estancamientos, problemas. De hecho, cuando traemos, por ejemplo, la comparación a la universidad, a la política comparada, normalmente se piensa que lo que nosotros comparamos es la capacidad de unos países u otros, de unos barrios u otros, de unos municipios u otros, y que normalmente esa comparación está dada a partir del entendimiento moral de las cosas. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pasa una cosa muy interesante allí, y es que cuando hacemos de la comparación algo metódico, la comparación no tiene por qué caer en estos problemas morales que de hecho no deberían estar presentes en un lugar como la academia. Y acá es donde volvemos, bueno, entonces ¿por qué no comparamos? Las comparaciones son odiosas. Normalmente en nuestra mente las comparaciones se hacen odiosas porque las comparaciones están dadas para señalar cosas malas, para señalar problemas, porque son utilizadas por personas que tal vez lo que buscan es hacer un tipo de daño, quieren herir, quieren contrastar, pero contrastar de una manera en la cual haya un análisis peyorativo de una cosa o de otra. Y lo que se compara habitualmente son, no sé, materiales de consumo para sentirnos mejor o para que otros se sientan peor. Miren, mis cosas son originales, las suyas no tanto. Esto me vale no sé cuánta plata, esto es más lindo, esto tiene cierto material. Y normalmente entonces caemos en esa costumbre, en ese pensamiento de comparar es difícil. Comparar es tal vez doloroso, comparar es complicado, y cuando comparamos lo que estamos señalando son problemas que tal vez es mejor no traer a colación, porque de cierta manera se nos han generado, por decirlo así, un trauma. Y es no, de escuchar esas cosas mejor no voy a la reunión familiar. No, de escuchar esas cosas al almuerzo yo no. Con esas personas no estoy dispuesto a estar. Y es precisamente por eso, porque la comparación normalmente se ha utilizado para eso. Entonces se dice, las comparaciones son odiosas, también en el tipo de que los rankings, por ejemplo, pensemos en el Policify, lo que dicen es qué país es mejor y qué país es peor en una línea de estadísticas, que no necesariamente se corresponde con los planteamientos de vida, pero que sí, muchas personas se quedan con eso. Yo creo que ustedes han visto el índice de Economist, súper famoso de democratización, por ejemplo, en el cual podemos decir, mira, este país es más democrático que este otro. El cuento ahí es, eso se corresponde con la realidad. Tal vez no, tal vez lo que están haciendo ahí es un análisis estadístico que poco tenga que ver con la política, comparada con la ciencia política, pero que definitivamente tiene una visión, una capacidad para ganar publicidad. Entonces, pasa otra cosa acá, y es, bueno, ya en la academia, ya hablando de métodos de investigación, ya hablando de lo que nos ofrecen estos métodos de investigación, ¿por qué no hacer las comparaciones explícitas? Y acá pasa algo muy interesante, y es que
definitivamente las comparaciones nos ofrecen ciertas cualidades que tal vez otro tipo de investigaciones no nos ofrecen. En ese sentido, pues acá tengo algunas de las más grandes, por decirlo así. Hay otras que pueden ser, por ejemplo, el conocimiento en cuanto a lo que descriptivamente pasa en un caso de nota. Que definitivamente es muy importante, sobre todo para analizar cuáles son las condiciones cualitativas que tienen los casos de estudio. Entonces, acá hay una invitación y es hacer las comparaciones explícitas y sobre todo tener en cuenta ciertas cosas, como qué elementos debería tener una comparación. ¿Ustedes qué consideran? Cuando vamos a comparar, ya llevado a la academia, ya llevado a los fenómenos, de los objetos de investigación, ¿qué deberíamos tener en cuenta para plantear investigación? Yo creo que esa es la pregunta más difícil de todas. Y creo también que es uno de los lugares en los cuales se genera temor sobre lo que puede hacer una comparación. Porque acá pasa otra cosa, y es que no necesariamente el punto de partida de la comparación son los casos de estudio, que es uno de los problemas que normalmente utilizamos. Y es que nos acercamos primero al caso y después en el caso indagamos por cuáles son los problemas que tiene el caso. Mientras que cuando vamos a hacer comparaciones, lo que nosotros analizamos es un problema que aparece en más de un caso. Y en ese sentido lo que buscamos hacer es analizar la aparición del problema en los casos y no el describir por qué los casos tienen ese problema. Y es una cosa muy interesante porque definitivamente está en la pregunta y no en los lugares que vamos a comparar donde están los principios de la comparación. Acá traigo una imagen que es sobre las comparaciones en los mapas y cómo los mapas se han utilizado históricamente para demostrar el poderío de un país con otro, por ejemplo. Cómo los mapas normalmente tienen una tendencia hacia el norte se expande, y eso lo que significa, por ejemplo, es una capacidad para decir, nosotros somos más grandes, nosotros tenemos más territorio, tenemos más riquezas. ¿Qué se compara? Ahí podemos entrar a muchas cosas. Comparamos fenómenos, comparamos grupos, comparamos países, comparamos municipios, comparamos barrios. El punto ahí es, ¿por qué los comparamos? ¿Qué es lo que tienen estos lugares para ser objeto de una comparación? Y ahí la respuesta sería una pregunta. Una pregunta que ocurre en más de uno de esos casos, lo cual es problemático, pero a lo cual nosotros siempre debemos señalar, y es, el inicio de todo proceso de investigación es una pregunta, no una selección de casos. Y en ese sentido, tenemos que ser muy organizados en cuanto al diseño metodológico de eso. Cuando hablamos de los resultados de una comparación, tenemos que pensar directamente en cuáles son los métodos que estamos utilizando, porque esos métodos, esos análisis, son los que nos pueden señalar esos resultados, además de eso que nosotros buscamos hacer. Ahora sí. Entonces, bueno, volvemos a eso. ¿Qué ofrecen las comparaciones? Las comparaciones ofrecen la posibilidad de contrastar qué cosas sobresalen en unos casos, qué sobresalen en otros. Lo otro es que no solo contrastamos cuáles son los procesos, sino que además proponemos conceptos e hipótesis de investigación. Esto es muy importante. Y lo otro es que siempre hay interés de la medición, hay un interés en medir las cosas, de indagar por qué en este sí, por qué en este no, y cuáles son las explicaciones posibles a ello. Hay otra cosa muy importante que tienen las comparaciones, y es que en las comparaciones siempre hay un interés explicativo. Y es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque uno de los problemas precisamente que señala la comparación con las investigaciones cualitativas es el interés descriptivo. Y en ese sentido, lo que se busca es hacer más de una descripción para señalar una explicación. Y ahí de lo que podemos hablar es de hipótesis y de variables dependientes e independientes. Con lo cual, yo creo que vamos a un nivel muy rápido, yo estoy lleno de conceptos, pero lo vamos a discutir ahorita cuando estamos en el espacio de taller, porque son las condiciones que aparecen, condiciones que están presentes ahí de nuevo. Sí, por favor. Y entonces llegamos a uno de los puntos más difíciles, creo yo, uno de los puntos más duros, y es la construcción de los conceptos en una investigación comparada. Pasa una cosa muy interesante acá, y es que a diferencia de las investigaciones cualitativas, incluso
que algunas cuantitativas, en las cuales se va a expandir el número de casos de observación, nosotros debemos ser muy cuidadosos de las condiciones que presentan esos conceptos que vamos a analizar. En ese sentido, como ustedes saben, tenemos conceptos de grande, mediana y pequeña extracción, los cuales funcionan de formas diferentes para explicar cosas dadas. Hay estudios regionales, estudios continentales que se preguntan por explicaciones propias de acuerdo a ciertos lugares de estudio. El caso de Latinoamérica, por ejemplo, el caso de los Balcanes, el caso de Europa del Este, han sido casos muy investigados precisamente por sus condiciones y por sus cualidades a la hora de hacer análisis comparados, porque comparten ciertos comportamientos culturales. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos una investigación comparada y cuando estamos haciendo el diseño metodológico de una investigación comparable, las primeras cosas que tenemos que pensar nosotros es cuáles van a ser los alcances de esta investigación que nosotros estamos planteando, de esta explicación que nosotros vamos a plantear y qué es lo que buscamos hacer. Si nosotros buscamos hacer un análisis general de muchos casos en el cual tengamos la posibilidad de generalizar, si buscamos hacer una explicación más regional de una N mediana, o si definitivamente lo que queremos hacer es señalar la excepcionalidad de uno de los casos que están presentes en alguno de estos territorios. Y es muy interesante esto porque, vamos entonces, tenemos un problema, después tenemos unos conceptos, con estos conceptos vamos a elaborar un nivel de abstracción, si es grande, mediano o pequeño. Y en ese sentido, vamos construyendo nuestro marco metodológico comparado. Pasa una cosa muy interesante, es que como ustedes han visto, los casos no han hecho su aparición. Nosotros apenas estamos haciendo un diseño metodológico en el cual planteamos a futuro qué es lo que queremos hacer de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos. Y en ese sentido se puede decir que vamos al revés de como normalmente pensamos que se hace una investigación, en la cual nosotros partimos de una cosa y es, estamos en un territorio, tenemos cercanía con un grupo, y a partir de eso es que diseñamos las investigaciones. En este caso no, en este caso lo que vamos a hacer es señalar el problema y después a partir de ese problema señalar cuáles son esos conceptos. En la ciencia política hay conceptos de grandísimo tamaño, tipo Estado, democracia, soberanía. Hay de unos conceptos un poquito más bajos, pensemos en cosas específicas, como Estado, ¿cómo es que se llama el Estado democrático autoritario? Burocrático autoritario, por ejemplo, que estaba dado para el caso de Argentina, después el caso de Brasil, después el caso de Chile. Hay estudios desde los 90, sobre todo, que señalan la posibilidad de que ese Estado burocrático autoritario se plantee, por ejemplo, en democracias. El caso de Colombia, el caso de Perú, son casos muy interesantes para señalar, por ejemplo, eso. Y es que es una repetición de esos procesos en unos contextos diferentes, que ya no es de vuelta de la democracia, sino que ya es en un periodo de democratización que se van convirtiendo hacia el autoritarismo. Y hay conceptos mucho más pequeños, como el del conflicto armado colombiano, el de la violencia, es un concepto ampliamente cualitativo, el cual describe cosas muy específicas, y acá incluso tengo para ustedes una invitación, y es a pensarnos, Colombia es un caso excepcional, que es una de también, creo yo, los problemas por los cuales nosotros hacemos investigación comparada, o al menos no hacemos investigación comparada en un sentido más amplio. Y es que normalmente se nos dice, es que lo que pasó en Colombia no es una cosa que haya pasado en otros países del mundo. Y ahí la pregunta sería, ¿eso es verdad? En el contexto de la Guerra Fría, los únicos que tuvieron un conflicto armado interno, guerra civil en un momento, después de esta transformación pasada por el Estado, fue Colombia. Entonces ahí ocurre otra cosa, y es que definitivamente por lo que nosotros hemos operado es por un sesgo de selección. Y es que nuestra cercanía con el caso de investigación colombiana, lo que nos hace, lo que no ha hecho es apartarnos. ¿Y nos aparta por qué? Porque, a diferencia de lo que se plantea en las investigaciones comparadas, lo primero que nosotros hacemos, adelante, lo primero que nosotros hacemos es decir dónde queremos trabajar. Y si nosotros empezamos por dónde queremos trabajar y qué queremos encontrar, en ese caso, pues la posibilidad de una metodología de estudio comparada nos va a restringir.
Y en ese sentido podríamos señalar muchos de los países que tuvieron guerra civil a mediados del siglo XX en América Latina. Guatemala, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Honduras, El Salvador. Y es muy interesante esto porque definitivamente lo que nos plantea es que tenemos que tener un entendimiento regional, no necesariamente local, de esos problemas que ocurren en algo como un conflicto global que fue la Guerra Fría. Y en ese sentido, cómo la Guerra Fría afectó a los países de la región latinoamericana en esos momentos. Entonces, bueno, ¿qué capacidad explicativa van a tener los conceptos? Ahí tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a qué es lo que queremos señalar. Queremos precisamente problematizar, por ejemplo, eso que Colombia sea una excepcionalidad. Entonces, comparémoslo con otro caso de América Latina, qué es lo que sucede. El caso peruano, el caso boliviano. Hay un caso que creo que no ha sido explotado mucho, es el caso venezolano. Porque mientras en los 60 el Departamento de Estado consideraba que los países en los que era más posible que se hiciera la revolución, Colombia y Venezuela, se desarrollaron de la manera en la que se desarrollaron en Colombia, el conflicto perduró mientras en Venezuela no. Una de las explicaciones más interesantes puede ser la OPEC. La participación de Venezuela en la OPEC, que significó un altísimo desarrollo social a partir de la inversión en el petróleo, es una de las causas que podemos señalar a la hora de entender por qué el ELN venezolano desapareció. Pero definitivamente esto hay que hacerlo comparado. Y hay que hacerlo en análisis de los contextos propios que tienen esos países. Pero si empezamos señalando cuáles son las condiciones específicas que tiene la guerrilla colombiana para perdurar, pues lo que nos vamos a quedar es con una idea de excepcionalidad que tiene Colombia. Y en ese sentido lo que vamos a estar haciendo es restringirnos una y otra vez. Pasa una cosa muy interesante, también es una propuesta que tenemos también con el profe, y es que definitivamente esto de que Colombia es una excepcionalidad por su conflicto de 60 años, por la aparición de guerrillas y por las condiciones de una democracia que tuvo, tal vez sea un mito que nosotros mismos nos hemos creado. Y nos hemos creado ese mito para pactarnos y para entendernos como algo especial en un contexto en el que no somos. Y en esto, por ejemplo, tienen mucha experiencia los argentinos y los chilenos. Y es que ellos sí se han dedicado a hacer un estudio comparado, por ejemplo, de sus transiciones y de sus dictaduras. Porque ellos no entienden que eso sea. Pasa otra cosa muy interesante acá en Colombia, y es que en Colombia tal vez no hubo una dictadura en el marco de las dictaduras del Cono Sur, pero ahí tendríamos que pensar, eso es cierto. Nuestra dictadura no tuvo grandes sesgos contra insurgentes en el marco de la Guerra Fría. El general que fue dictador en Colombia en el año 53 fue oficial en la Guerra de Corea y aplicó toda la doctrina contra insurgente que venía de allá. No se hizo guerra psicológica por medio de la prensa. No se aplicó la doctrina de seguridad nacional. Esta dictadura que nosotros tuvimos fue diferente. Tal vez no, porque lo que estaba preparando era el contexto para una vuelta de la democracia. Y eso no es lo que buscaba Pinochet. Y eso tenemos que plantear ese tipo de conversaciones, que tal vez sean muy dolorosas, pero que son necesarias. El profesor Francisco Gutiérrez tiene un libro, El orangután cosacolero, en la cual plantea que precisamente la permanencia de la democracia en Colombia es vista como una excepcionalidad. Y es vista como una excepcionalidad porque, de acuerdo con la teoría agonística de la democracia, en un país en el que hay democracia no debería haber conflicto. Pero pasa otra cosa muy interesante, y es, ¿qué pasa cuando la democracia se hace el caballo de batalla de la ley tradicional para mantener cierto tipo de orden? Y con lo que nos encontramos ahí, vuelve es que la democracia para lo que ha servido es para mantener este régimen de techo. Y la otra pregunta sería, ¿y eso no pasa en otros países de América Latina? Necesariamente se rompe la democracia. Porque es muy interesante porque en el caso mexicano, por ejemplo, lo que podemos observar por el gobierno de partido único es que la población, el contexto se hace un contexto contrainsurgente, pero la democracia sigue vigente. Y en ese sentido, no creo, o bueno, podemos señalar, Colombia no es necesariamente un caso excepcional, sino que de lo que hemos pecado nosotros es de ser poco estudiosos de los otros casos. ¿Por qué? Porque una y otra vez se nos ha dicho Colombia es un caso excepcional. Es que la guerrilla en Colombia cumple 60 años, qué locura. Pero la pregunta sería, ¿cuántos años tiene la guerrilla paraguaya? Va por lo mismo.
Y es muy interesante eso porque definitivamente son conversaciones que debemos tener. Entonces, bueno, en esto de la definición de los conceptos pasa una cosa muy interesante, y es que si nosotros no entendemos cuáles son las condiciones de esos conceptos, podemos caer en un problema gravísimo que señala Giovanni Sartori, y es usar un concepto para algo para lo que no fue utilizado, entendiendo que no hay respuesta a ello. Y este es el problema del perro-gato. Un concepto que fue creado para una cosa, en unos casos específicos, que es utilizado para otra, diciendo, ah, sí, ve, el resultado nos da. La cuestión allí es que el alargamiento conceptual lo que hace entonces en ese tipo de investigaciones es que nosotros no podamos tener un entendimiento de base de qué es lo que está sucediendo, sino que necesariamente lo que hagamos sea entendernos a medida del entendimiento de otros. Y ahí las propuestas que nosotros tenemos cuando diseñamos metodologías comparadas es, hagamos nuestros propios conceptos. Operémoslos de acuerdo a los indicadores que nosotros consideramos, que están presentes. Cosas como el sistema de castas italiano no va a servir para entender el sistema clientelar del Frente Nacional. Y es muy curioso porque estas son cosas que uno considera muy lógicas, muy directas, pero que no necesariamente lo son. Y hay ocasiones en las que se repiten. Entonces es necesario esto, sobre todo sugiriendo que en la conformación de nuestros conceptos de investigación tengamos muy en cuenta cuáles son esos niveles de abstracción, cuál es ese número de casos con los cuales nosotros vamos a trabajar y qué es lo que significa eso a la hora de hacer una investigación comparada. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, tenemos pregunta, tenemos niveles de abstracción. A partir de esos niveles de abstracción decidimos de qué tamaño es la investigación que vamos a hacer, si es una investigación grande, si es una investigación mediana, si es una investigación pequeña. Y a partir de eso es que diseñamos nuestros conceptos que se operacionalicen en el marco de esos contextos. Piensen ustedes en una investigación, no sé, Medellín-Bogotá, por ejemplo, en el cual podamos entender conceptos que tengan parte de uno como de otro, y en el cual, a partir de la operacionalización, podamos observar cómo se comportan esos casos. Pasa otra cosa muy interesante, y es que cuando uno normalmente habla de esto, con lo que la gente lo relaciona es con tablas de verdad, bases de datos, análisis contrastados, incluso álgebra booleana, y hay otra cosa que, pero se me fue el nombre en estos momentos, que es una operación de retroceso. El cuento es que no necesariamente, nosotros también podemos hacer investigaciones comparativas histórico-empíricas. Sí, gracias. Entonces, pasa una cosa muy interesante aquí, es que no necesariamente nosotros, a partir del análisis histórico, podemos señalar cuáles son los hechos que se desarrollan e intentar señalar en ellos cierto tipo de causalidad. Buscando con esto uno de los principios de la política comparada, que es precisamente describir cuáles son esas condiciones de causalidad que nosotros podemos llegar. Entonces, bueno, llegamos a esto que también es un poco preocupante, y es el número de la muestra, el tamaño de esta y la escala. Y pasa otra cosa acá, y es que cuando señalamos el número de la muestra, de lo que estamos hablando es del número de casos en cuestión que nosotros vamos a investigar. Pasa otra cosa muy interesante, y es que no necesariamente hablar de un caso significa hablar de todo el país, sino que podemos investigar cosas específicas que están ocurriendo en el interior del país. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el número de la muestra, un número de 3, vamos a investigar los países andinos, Bolivia, Perú y Colombia. El tamaño de esta puede ser nacional o puede ser subnacional, este es el otro caso, y es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿A qué nivel vamos a analizar estos países que estamos investigando? ¿Va a ser a sentido nacional? ¿Va a ser a sentido municipal? ¿Va a ser a sentido grupal? Y en ese sentido lo que debemos plantear es cuál es nuestro entendimiento con los conceptos. Y lo otro es la escala de la investigación. Y es, ¿va a ser una investigación muy grande? ¿Va a ser una investigación muy pequeña? ¿Cuáles son los fuentes que tenemos de información y qué vamos a hacer con esto? Y bueno, lo otro son los periodos de investigación, y es una de las cosas más interesantes que aparecen también de fondo, y es que no necesariamente las investigaciones que se hacen haciendo uso del método comparado son investigaciones sincrónicas. No necesariamente debemos evaluar los mismos periodos de tiempo en uno y en otro caso, sino que podemos evaluar
en momentos diferenciados, esperando que se nos repita en esas imágenes, que es como se llama esos contextos sacados, el fenómeno que nosotros estamos buscando. Y es muy interesante esto porque lo que podemos hacer, por ejemplo, es comparar la dictadura de Rojas del 53 al 57 con, no sé, tal vez la dictadura de Vargas, ¿no? De Vargas del 64 al 70. Caso colombiano con el caso brasileño, cosas que pueden hacer. Y en ese sentido, identificar cuáles son las lógicas, por ejemplo, de seguridad, que estaban buscando con la manutención del orden social en esas dictaduras, por ejemplo, entendiendo que no es más cívica que la otra. Pero son cosas que están allí presentes y son fenómenos que se repiten. Y son cosas que se pueden hacer. Entonces, esa es también una invitación. Pasa una cosa muy interesante con esto del número de la muestra y tamaño de esta, y es que tengamos 3 países no significa necesariamente que tengamos 3 países. Que tengamos 3 países puede significar que tengamos 2 municipios en cada uno de esos 3 países. Y en ese sentido, la N no es una N pequeña, sino que es una N mediana, en la cual debemos utilizar conceptos de un nivel de abstracción un poco más amplios, y en el cual nuestra forma de acercamiento también va a ser diferente, tal vez un poco más métodos mixtos, porque el método cualitativo es muy desgastante. Pero son posibilidades de investigación también. Bueno, no sé si, yo creo que ya, acá ya entramos al espacio de Santiago. Sí, por favor. No sé si ustedes tengan preguntas sobre lo que hablamos, sobre las comparaciones, sobre el tamaño de la N, sobre la escala, sobre el tiempo, el periodo de investigación. Pero vamos bien. Sí, señor. Bueno, entonces lo último es una invitación que nos hace Aníbal Pérez Viñar y él nos dice por qué comparar. Y cuando nosotros estamos comparando, con lo que nos encontramos es con una posibilidad tal vez para señalar cosas que tal vez no se dicen, porque en las investigaciones nacionales nos quedamos con explicaciones nacionales. Y en ese sentido no tenemos la posibilidad de contraste. Y lo que nos dice es, por ejemplo, comparar, la primera es la formación de conceptos. Y es que definitivamente a partir del método comparado podemos sugerir conceptos para el entendimiento de cosas. Y es muy interesante esto porque conceptos como el de partido, de gobierno y oposición lo hacen Sartori y Pasquino a partir de investigaciones comparadas en 95 casos. Las comparaciones de comportamiento de los partidos, las investigaciones sobre los regímenes políticos, por ejemplo. Y en ese sentido, también propuestas sobre el entendimiento, por ejemplo, de las transiciones de la dictadura a la democracia, burocrático-autoritario, por ejemplo. Es un concepto planteado al interior de una propuesta comparativa, en la cual Guillermo O'Donnell compara Argentina con Brasil. Pero que después es utilizado para muchos otros países, sobre todo en las transiciones de la democracia. Y en ese sentido pasa algo muy importante, y es que al interior, por ejemplo, del pregrado en ciencia política, creo que de la universidad como tal, se han venido adelantando estudios comparados, que creo que es importante resaltar en cuanto a la capacidad que han tenido para proponer estas cosas. Entonces, cosas como la formación de conceptos, que para nosotros puede ser muy elevada, muy grande, demasiado tedioso y complicado, que de hecho es una condición tal vez para los teóricos duros, son cosas que, por ejemplo, se están planteando, incluso se están planteando acá, y que son cosas que creo que de las cuales debemos conversar, porque esto es posible. La inferencia descriptiva, que es precisamente de decir cosas como la que yo les dije ahorita con lo de Colombia, caso excepcional, y es Colombia es un caso excepcional realmente. Si lo analizamos en un sentido comparado, podemos señalar que en ninguno de los otros países ocurren los hechos que ocurren en Argentina. Tal vez podamos señalar algunas cosas, como el comportamiento del régimen político en el cual, de cierta manera, participa de la conformación de un orden específico de contingencia. De eso sí podemos hablar. Pero tal vez también no ocurra solo en Colombia. Como les dije ahorita, en el caso mexicano, por ejemplo, sobre todo a partir de lo de Tlatelolco, podemos encontrar descripciones de violencia de Estado aplicadas sistemáticamente que tal vez nos señalan la presencia de un modelo de democracia que no necesariamente tenga unos grandes niveles de democracia. Y acá pasa otra cosa muy interesante, y es que, miren, en una estamos hablando de democracia y en otra estamos hablando de calidad de la democracia. Una cosa no tiene que cortar necesariamente con la otra. Podemos tener democracia aunque la democracia sea muy mala, y eso es lo que ha ocurrido con Colombia en los últimos, no sé, 100 años de historia. La otra es la formulación de hipótesis, y es que normalmente,
incluso hay trabajos en estos momentos en los cuales la hipótesis hace parte del título. Y es muy interesante eso porque es precisamente es un interés. Lo que muestra es una búsqueda que se va a desarrollar a partir de ese trabajo, y el resultado de ese trabajo debe ser la comprobación o la falsación de esa hipótesis. Y lo que podemos conversar a partir de eso es que estamos haciendo trabajo aplicado, normativo, empírico, en el cual tenemos la posibilidad de cruzar las fuentes conceptuales con las fuentes empíricas. Y lo otro es la comprobación de hipótesis, es que teniendo una hipótesis dada de trabajos anteriores, decir, bueno, vamos a ver si esto sí se cumple en realidad a partir de más casos, o si podemos señalar la especialidad de esos casos anteriores. Es muy interesante esto porque como ustedes pueden ver, siempre estamos en búsqueda de desarrollar una conversación. Pasa otra cosa muy interesante acá, y es con lo que yo pensaba, y es que las comparaciones no se hacen para señalar que las comparaciones son mejores que las no comparaciones, eso sería ridículo. Precisamente las comparaciones se hacen es para entender este mundo dinámico en el cual hay muchas miradas y hay muchos contrastes, en el cual por medio de una metodología que busca entender una y otra, buscamos comparar. Y la comparación es para terminar diciendo, ve, acá se ve que tal investigación es mejor, que tal investigador es mejor, o que tal caso es mejor. Porque eso sería ridículo, sino que es mostrar cuáles son esos procesos, cuáles son esos hechos, precisamente para entender este poco que podemos agarrar de la realidad. Y es muy interesante esto, porque creo que esta búsqueda de las investigaciones comparadas es realmente una posibilidad, y es una posibilidad también para que abramos, no sé, los ojos a un marco de entendimiento en el cual podamos abrirnos al contraste, podamos decir, no necesariamente somos únicos, no necesariamente somos excepcionales, y no necesariamente por medio de nosotros se entienda el mundo, porque como caso nacional también hemos sido, yo creo que muy egocéntricos. Ah, no, es que llega un argentino y dice, lo que pasó acá, no, es que vos no lo entenderías, es que el caso colombiano es tan difícil, tan complicado, y uno se queda con qué. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros para entender este caso? Estamos definitivamente iluminados por una obra divina, algo así. Y pasa otra cosa muy loca, y es que, por ejemplo, los argentinos ya piensan comparativamente. Ah, es que comparativamente con Brasil tenemos estos problemas, comparativamente con Uruguay tenemos estos otros, comparativamente con Chile estos otros. Entonces, en una de esas cosas de por qué no comparamos, tal vez, esta fue una parte que se me pasó y que no conocer. Hablaba con el profe Didier de que tal vez no comparamos es porque nuestra formación nos ha enseñado a que las comparaciones son malas, que las comparaciones son odiosas, y que por nuestra formación y por nuestra tradición tal vez lo que deberíamos hacer no es comparar, sino hacer estudios de otro sentido, tal vez más de base social, más bien de entendimiento, de actores y de participaciones, y que tal vez en ese sentido la comparación ha quedado muy relegada. El interés, por ejemplo, desplegado en la versión 3.4. Creo que es muy importante precisamente por eso, y es entender que no necesariamente una cosa es mejor que la otra, sino que comprendamos qué cosas ofrece una cosa y qué cosas ofrece la otra. Y en ese sentido poder hacer conversaciones para entender. Entonces, bueno, es muy interesante esto, porque precisamente en este tipo de conversaciones nos tenemos que comparar con pregrados como el de los Andes, como el BICESI, en el cual definitivamente hay un interés comparativo muy amplio, muy grande, y en el cual se pueden observar otro tipo de dinámicas, sobre todo para entender la realidad. Entonces, bueno, después de toda esta conversación, espero que no haya sido muy loco, les tengo una propuesta de taller, sí estamos muy bien de tiempo, en el cual en 30 minutos vamos a reunirnos en grupos y vamos a analizar trabajos de investigación que se han hecho en el marco del pregrado y la maestría. No sé cuántos somos, yo creo que tal vez 20. Listo, entonces nos podemos reunir de qué, 3, 4. Y yo paso por cada uno de los puestos y me dicen un número, se ganan un proyecto para que lo lean. ¡Qué grande! No me gano nada, pero sí me gano.
Cristian y con Felipe. La hora que se va a hacer. Sí. Lean el resumen, lo PAC, o bueno, de la universidad, pues investigaciones en LUPAC, de la biblioteca, leen el resumen, tal vez la introducción y me cuentan cuál es la hipótesis, la construcción del concepto que se hizo, cuáles son las escalas de alteración, cuál es el tamaño de la N, cuál es el tipo de análisis, si es diacrónico o sincrónico, y cuál es el espacio de la comparación, nacional, subnacional o de escala humana. La pista de escala humana no se le así es un número. En fin, entonces, un número es 1 de 2.